Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Nací en Senegal. Mi padre nació, la familia de mi padre es de Argelia, mi madre es francesa. Después de Senegal me mudé a Irán. Después de Irán estuve viviendo en París. Después de París me fui a Buenos Aires y vivo hace 7 años en Uruguay. ¿Hablas perfecto español? Sí. Sí, bueno, aprendí español en Argentina. Cuando llegué a Argentina no hablaba español. Generalmente acá, sí, acá creen que soy porteña. En Buenos Aires creen que soy una europea que habla muy bien español. En Francia creen que soy una latinoamericana que habla muy bien francés. Así que... Contame un poco de tu infancia y de tu familia, qué hacían. Bueno, cuando fue la familia de mi padre era de Argelia y cuando fue la Revolución Argelina tuvieron que dejar Argelia de un día para el otro y se fueron a Francia. Y mi padre nunca se adaptó a Francia, le parecía demasiado civilizado, pese a que ellos hablaban francés y que tenían pasaporte francés. Y en cuanto se recibió de ingeniero, después de casarse con mi madre, consiguió un trabajo para volverse a África. Vivieron un tiempo en Túnez, en una isla al norte de Túnez, Djerba, y después en Senegal. Y bueno, recuerdo a mi padre que pescaba y sacaba lo que para mí eran dragones azules de agua, que eran los peces marlín, con una cresta azul en la espalda. Recuerdo, bueno, irnos de safari todo el tiempo, porque íbamos también, cruzábamos del otro lado de África, nos íbamos, bueno, a Senegal y mucho a Kenia también. O sea, estar ahí en una jeep con los leones y las jirafas y los elefantes. Y una vez me contaron que no me encontraban por ningún lado y yo estaba en el fondo de la camioneta mirando unas hormigas y había un león ahí. Para mí era totalmente normal, o sea, no me llamaba la atención. Y de Senegal recuerdo los mercados, los colores, los tambores a la noche. Había que tener cuidado. Los tambores, bueno, me encanta el candombe. Es más, hace un par de años atrás en Maldonado fui a una clase para aprender a tocar tambores, yo nunca había tocado, con Generación Lubola, y le dije al profesor que yo nunca había tocado tambores y en cuanto empecé a tocar me dijo, pero vos me estás mintiendo, vos ya tocabas tambores. Y le dije, te juro que nunca había tocado. Y el oído de... Y aparentemente creo debe venir por ahí, los escuchaba permanentemente. Y bueno, Senegal era un lugar lleno de colores, donde había escorpiones en la casa, había que tener cuidado de no... Siempre tenías que meter las manos en los zapatos o levantar las alfombras. Y yo era muy chiquita y ponían las patas de mi cama en vasos con querosén para que los escorpiones se ahogaran, para que no treparan a la cama. Había víboras, recuerdo también que había aviones que llegaban de un lugar muy lejano que se llamaba América, de Argentina, y hacía unas horas de escala en Dakar y bajaban todos los pasajeros mientras el avión era reabastecido. Y bueno, se paseaban por la ciudad y hablaban un idioma extraño que era español y yo siempre decía que cuando era grande iba a ir a Argentina y a América, bueno, a América. Y lo cumplí. Y lo cumplí. ¿Te tocó volver alguna vez a Senegal después? No, no pude volver a Senegal. Bueno, no pude, todavía no, pero es algo que tengo planeado. ¿Por qué se van y cómo llegan a Irán? Mi padre en realidad creo que simplemente consiguió un mejor trabajo, otro puesto, le gustaba mucho viajar, siempre estábamos viajando, o sea, todos los años nos íbamos a un lugar diferente de vacaciones. Mi padre era bastante aventurero y bueno, consiguió un trabajo en Irán, llegamos en el 76, yo estaba por cumplir 4 años. Y era la época de oro de Irán, era un momento en que Irán decían que el rey, el Shah de Persia era el hombre más rico del mundo, querían convertir a Irán en el Japón de Medio Oriente
Las mujeres andaban había mujeres con minifaldas por las calles, con plataformas, se escuchaban los Bee Gees, había modelos con bikinis en los televisores, eran los 70s, tenías un pasaporte iraní, no necesitabas visa en ninguna parte del mundo. Era el momento en que, bueno, él ya quería modernizar Irán a toda costa y estaba creciendo muchísimo el país y necesitaban personas calificadas para poder trabajar en todas esas compañías, y había muchísimos extranjeros que se estaban instalando en Teherán. Así que, bueno, llegamos con la inmensa cantidad de extranjeros que se fueron a instalar a Irán. Y bueno, llegamos a Irán buscando, sí, calculo que para mi padre un trabajo interesante, un país nuevo, probar otra experiencia y bueno. ¿Ibas notando cosas, cambios relacionados a la revolución? Bueno, sí, los cambios fueron brutales. Por ejemplo, bueno, de un día para el otro, cuando el Shah finalmente se fue y asumió el integrismo islámico, era como si todos los colores de Irán se hubieran perdido. Todas las mujeres tenían que andar con un velo negro tapándolas cuando caminaban por la calle. Cuando reabrieron la escuela, bueno, que cerraba y abría las puertas constantemente, habían dividido el patio en dos con una cuerda de los hombres y las mujeres de un lado. Incluso las escaleras para subir a las clases estaban divididas. Bueno, hubieron muchos cambios, mucha gente se fue, mucha gente desapareció. Fue una época de muchos cambios en mi vida, que yo era muy pequeña. Siempre digo que Irán fue lo más maravilloso y lo más terrible que me pasó. Fue un lugar que, bueno, hasta no escribir el libro yo no hablaba de Irán. Incluso hay gente que cuando publiqué mi libro me decían, pero vos viviste en Irán. Era algo de lo cual no podía hablar o no quería hablar. Era un país que yo había perdido y que disfruté mucho. Era un país, los iraníes los recuerdo como personas tremendamente amables y educadas. Y era un país lleno de colores, los jardines iraníes son increíbles. Había tulipanes que nacían bajo la nieve cuando terminaba el invierno. Me contaban los cuentos de las mil y una noches, había leyendas de dragones y de unicornios. Y bueno, yo disfruté muchísimo mi vida en Irán. Bueno, cuando fue después de la revolución iraní, la situación se puso bastante fea, bastante complicada. Muchos de los extranjeros se fueron, las empresas empezaron a cerrar, las empresas extranjeras. Así que nos fuimos a París. Fue un gran cambio también. ¿Tenías en todas esas etapas en Senegal, en Irán y luego en Francia, conciencia de lo que era Uruguay? No. Nunca en las escuelas, nunca se hablaba de América, de Uruguay, se tenía alguna referencia. No recuerdo, al menos, no recuerdo que me hayan hablado de Uruguay. Creo que el hecho de poder estudiar un poco más acerca de las diferentes culturas permitiría una tal vez mayor tolerancia entre los diferentes pueblos. Y si bien de repente no se tenía referencia de Uruguay, ¿se tenía referencia del tango? ¿Alguna vez habías escuchado tango? No, tampoco. Todo eso te llegó cuando llegaste a Argentina. Sí, todo eso lo aprendí. Es más, trabajé en la primera FM de tango en Buenos Aires y ahí descubrí el tango en Buenos Aires. ¿En qué año llegaste a Buenos Aires? Llegué a Buenos Aires en el 82 y bueno, y después me mudé a 50 kilómetros de Buenos Aires a una quinta. Me alejé de la ciudad y me dediqué a ser mamá, básicamente, durante unos años, hasta que finalmente decidí mudarme a Uruguay hace 7 años. ¿Por qué decidiste venirte a Uruguay? Yo vivía en una quinta, lejos de la ciudad, y el lugar donde yo vivía era un lugar donde se habían puesto de moda los barrios cerrados, había todo un clima de inseguridad en Buenos Aires, y la enorme mayoría de los compañeritos de colegio de mis hijas vivían en esos barrios cerrados, armados hasta los dientes, con alambres de púas y guardias de seguridad a la puerta. Y porque ellos iban a la misma escuela que mi hija mayor, y recuerdo una noche ir a buscarla y ver un guardia armado con una itaca o no sé lo que tenía, y fue transportarme a Irán inmediatamente, y a la violencia y a eso de no me gustan las fronteras, no me gustan las barreras,
y pensé que no quería criar a mis hijas así. Me encanta Buenos Aires, me gusta mucho Buenos Aires, pero eran muy pequeñas y no tenía ganas de volver a la gran ciudad con ellas tan chiquitas. Estaban acostumbradas a vivir fuera de la ciudad. Y bueno, Uruguay nos pareció un buen lugar para que crezcan. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Fue el primer lugar que yo elegí. Creo que mis hijas son muy afortunadas de vivir acá. ¿Tomás mate? Tomo mate. ¿Cómo te acordás? ¿Qué sentiste la primera vez que lo probaste? ¿Te gustó o no te gustó? No, la primera vez no me gustó mucho. Después, bueno, empecé a tomar cuando estaba en la universidad en Buenos Aires para esas noches de estudiar parciales, mantenerme despierta. Y después tuve un novio uruguayo que me estuvo haciendo un curso intensivo acerca de cómo... Sí, porque el uruguayo es medio quisquilloso con el armado del mate, ¿no? Sí, bastante quisquilloso, sí. Así que, es más, he hecho varios viajes por Uruguay, creo que mi única función era básicamente cebar el mate durante el viaje. Y no tirar la montañita, ¿no? Exacto. Que no se vaya a la montañita, que cuidado que arriba la bombilla, que no esté ni muy caliente ni muy fría, que la inclinación perfecta de la yerba. No, yo me hice experta en el tema del mate. ¿Y hoy en día son cosas que aplicás? Sí, lo sigo tomando mate. Es más, cuando escribo tomo mate. Contame un poco de cómo empezaste a escribir, qué empezaste a escribir. Bueno, siempre escribí, me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer. De pequeña yo soy hija única y siempre viví lejos de mi familia, así que eran mis padres que trabajaban y yo sola en una casa y muy aburrida, por lo cual leía todo el tiempo. Y escribir siempre fue un poco una terapia. Y siempre decía que además de astronauta, exploradora y bailarina, iba a ser escritora algún día. Así que estaba empezando a pensar en la posibilidad de tratar de publicar, cosa que yo nunca me había animado antes porque soy muy exigente conmigo misma y no estaba segura de estar a la altura de una buena escritora. Y estaba tratando de escribir algo y en ese proceso estaba con un proyecto de libro. Conocí a una mujer en Uruguay, bueno, en Punta del Este, estaba hablando con ella. ¿Y de dónde sos? Ay, soy de Senegal. Ah, pero de Senegal te viniste a Uruguay. No, de Senegal estuve en Irán. Ay, ¿y en Irán en qué época? Bueno, y cuando le conté que había estado durante la revolución iraní, me dijo, deberías escribir un libro. Y ahí pensé, claro, yo tengo una historia para contar. Y nunca lo había pensado. Para mí era algo de lo cual no hablaba y era algo normal. Yo había vivido en Irán y había estado en una guerra y en la revolución y bueno, y era parte de mi historia, no me parecía algo raro. Y llegué a casa ese día y abrí la computadora y escribí la primera frase del libro, que es de pequeña vivía en Irán. Y fue un viaje de un año, dejé de escribir todo lo otro que estaba escribiendo y empecé a tratar de plasmar en el papel qué es lo que yo recordaba de Irán, de esa historia. Algunos recuerdos eran tan increíbles que decía, no puede ser, no podía creer que hubieran ocurrido realmente. Empecé a investigar, me contacté con personas que habían estado ahí para confirmar que mis recuerdos, porque tengo mucha imaginación, eran reales o no, bueno, eran reales. Y después hice toda una investigación periodística tratando de encajar mis recuerdos cronológicamente con lo que estaba sucediendo en Irán. Y empecé, escribí mi historia. Es una visión interesante porque es desde el punto de vista de una niña, ¿no? Exacto, sí, está escrito desde la perspectiva de una niña pequeña. Es una novela inspirada en mi vida, no es estrictamente una autobiografía, pero bueno, sigue siendo una novela, pero tiene mucho de mi historia. Y está escrita como si fuera un diario, o sea, siguiendo cronológicamente los hechos. Está ambientada desde el 76 al 80 y bueno, tiene 2 o 3 pasajes intercalados tratando de muy brevemente explicar qué es lo que sucedía en Irán. Una revolución es algo siempre muy complejo para entender, para que entendieran, para que las personas que no estuvieran al tanto de la historia del pueblo iraní supieran un poco lo que estaba sucediendo. Y bueno, y me dijeron que estaba escrito de una forma muy simple y muy inocente. En realidad es tratar de no perder esa frescura de una niña que está viendo cosas tremendas
y ver cómo las puede llegar a entender. Me dijiste que te gustaba el candombe. Me encanta el candombe. ¿Sos de ir a escucharlo? ¿Tenés un tambor? No tengo tambor, pero me encanta. Es más, me había anotado para hacer unas clases y bueno, era tardísimo, era en Maldonado, al fondo de Maldonado, arrancaban a las 10 de la noche. O sea, la clase era a las 10, arrancaban 10:30, empezaban a tomar grapa miel y terminaban a no sé qué hora. Y yo tengo 3 niños, por los cuales ahora están más grandes, pero era complicado en día de semana, así que bueno, lamentablemente dejé las clases. Pero fui a 3 clases nada más, pero me encantan los tambores. ¿Y escuchás música uruguaya? Sí, no te va a gustar, me encanta. Sí, me gusta mucho la música. Soy muy ecléctica en mis gustos. ¿Qué música escuchás? De todo. Bueno, toco el piano, soy más autodidacta que otra cosa. Me gusta mucho la guitarra, me gusta Aerosmith, me encanta, Pink Floyd me fascina. Bueno, soy bastante música de los 60, 70. Mi padre teníamos un cuarto de música en la casa y cuando murió yo heredé 700 discos de vinilo de los 60 y 70. Así que los Bee Gees y ABBA y Boney M. Me gusta mucho la música. ¿Cómo crees que es el uruguayo? ¿Cómo lo describirías o cómo lo ves el uruguayo? Es complejo el uruguayo para describir. No es fácil. ¿Cómo es el uruguayo? El uruguayo es... Bueno, tienen bajo perfil en general son de bajo perfil. Les da miedo, entonces me atrevería a decir que les da un poquito de miedo resaltar, de mostrarse o ser diferentes a los demás. Los veo muy respetuosos con las demás personas. Bastante modernos en muchos aspectos, bueno, todo esto ahora de la ley del aborto y todas estas cosas que me parecen fantásticas. O sea, me parece un pueblo de avanzada en ese tipo de cuestiones. Los veo también, que siempre me llama la atención, muy, no sé si demasiado, pero muy como un poco estancados en el pasado, mucho pasado y tal vez no tanta visión a futuro, pero creo que en realidad eso pasa también en Argentina. Son pueblos de inmigrantes, como bien decías, y cuando llegaban esos inmigrantes había que formar una identidad nacional, y es a través de esos próceres y de la bandera y de ese tipo de tradiciones que, bueno, que se forma esa identidad nacional. Así que es entendible. Pasa exactamente lo mismo en Argentina. Te tocó escribir y escribiste de Irán porque viviste una etapa de tu vida en Irán. Sí. Importante. ¿Te pasa ahora que escribís sobre Uruguay? Sí. Sí, es más, siempre estoy escribiendo y estuve escribiendo sobre Uruguay. ¿Qué cosas del Uruguay cuando llegaste notaste grandes diferencias al resto de los países en los que habías vivido? Me llamó la atención la falta de... no sé si la falta, sino lo que veo en Punta del Este es un poco ese aniquilamiento permanente del patrimonio arquitectónico, por ejemplo, o de la identidad. Por un lado es un pueblo muy aguerrido, muy atrapado con la identidad, pero por otro lado esa falta de, por ejemplo, hay casas que son típica arquitectura cercana al mar de Punta del Este y viene un bulldozer, la abuela y hace un edificio de 20 pisos. Es como si es un pueblo joven, entonces no tiene mucha historia. Y la poca historia que tienen, salvo en el caso de Artigas, siento que la poca historia que tiene, la poca tradición que tiene, no se cuida lo suficiente y me parece que es una pena. ¿Qué es lo que más te gusta del Uruguay? El asado. Me encanta el asado. Los uruguayos en sí, tengo muchísimos amigos uruguayos. Esa amabilidad que tienen y la facilidad con la que te abren las puertas es lindo, me gusta mucho. Y bueno, en toda esa costa maravillosa que tienen, el mar, el río y el mar todo el tiempo. Creo que me costaría vivir lejos de la costa nuevamente. Yo nací al lado del mar y volver al mar para mí es importante. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y bueno, mi abuelo, que falleció hace unos años, yo lo veía todos los años cuando iba a pasar las navidades con mi familia. Y yo siempre fui la nieta preferida, porque era la menor de las nietas y era la que siempre estaba lejos. Y recuerdo que él me sentaba sobre sus rodillas y siempre me trataba de enseñar ese trabalenguas que hasta el día de hoy me sigo equivocando. Y me hacía reír a carcajadas porque nunca lo podía decir correctamente. Papou, apou, papou, papapá. Mais les papou, papapa, apou, papou, papapá ne sont pas les papou, apou. Papou, papapá, ce sont des papou, 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 papapá. Bien. Es un típico trabalenguas que se le enseña a los niños en Francia. Habla de los papúas, que son bueno, los que vivían en la isla de Papúa Nueva Guinea, al norte de Australia. Y bueno, es un trabalenguas de mi infancia, clásico francés. Piojos, papúas sin piojos. Y también hay piojos papás y piojos que no son papás. Y también hay piojos papúas y piojos que no son papúas. Pero los papúas papás que no tienen piojos, papúas que no son papás, no son papúas con piojos, papúas que no son papás. Estos son papúas sin piojos, papúas que no son papás. Muy bien. Bastante bien, bastante bien. Yo igual capaz que después, lo leo lento y después en edición lo pasamos en cámara rápida. Chile papou, il des papous papás et des papous des papás. Il y a aussi des papous au papous et des papous pas au papás. Et aussi des papous papás et des papous pas papás. Mi pronunciación en el francés va a ser malísima porque no sé francés. Y bueno, pero a ver, vamos a a ver intentarlo. si te animás. La OU se pronuncia U. Mais les papous papas pas pous, papous pas papas ne sont pas des papous apox, papous pas papas. Ce sont des papous pas apox, papous pas papas. Muy bien. Muy bien. Impresionante. Mi pronunciación bastante bien, ¿no? Impecable. Impecable. Impecable vos, se Impecable vos, che. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias. Muy bien, impresionante. Muchas gracias por todo, No, gracias a vos. por compartir la entrevista.